mucho volumen, no por ser muy no por ser muy explosivo es de menos gloria. Amén, porque Dios se mueve en el silbo apacible. Amén. Acuérdense de la persona que estaba en la cueva y esperaba a Dios en la tormenta y en el viento y en los estruendos y él no venía. Sin embargo, dice cuando vino un silbo apacible, el Señor entró a esa cueva y habló. Amén. El ambiente espiritual lo creamos nosotros. Dios siempre que usted venga a buscar palabra de Dios, si venga usted a buscar la porción de Dios para su vida, se la va a dar, sea como sea, a través de cualquier cosa que pueda pasar en esta tarde. Amén. Y la palabra es importante también. Amén. Quiero compartir con ustedes una porción de la Escritura y la palabra que el Señor me dio hace un par de años, que me he recordado esta tarde en casa, y creo que nos puede hacer bien, porque a veces, hermanos y hermanas, no siempre estamos en el mismo lugar, no siempre estamos arriba. Cuando decimos que el Señor nos bendice, a veces creemos que bendición es sinónimo de estar bien, de júbilo y de gozo, y no siempre es así. Por lo tanto, la pregunta sería, cuando uno no está tan bien, ¿es que Dios no está con él? Cuando uno no está en Canaán, ¿es que Dios no está con él? Y sobre eso quiero hablar, ¿vale? Sobre el desierto que pasamos cada uno. De hecho, el título de este mensaje lo he titulado así: agradece a Dios tu desierto. Amén. En enero de 2020, estando pastoreando en la preciosa iglesia de las Primicias, enero era el culto de principios de año que todos hacemos para expresar nuestros nuevos deseos y nuestros propósitos para el próximo año. Ahí estábamos, mi esposa y yo, llevábamos 3 años y 4 meses en esa iglesia, y el Señor pues me puso en mi corazón algo que no suele tratar conmigo así, que es una palabra profética. No suele tratar conmigo así el Señor. Yo soy más persona de conocimiento y de administrar lo que he aprendido, pero en esa ocasión el Señor puso esa palabra, yo la creí y salí a la iglesia, y esa frase o ese eslogan, que puede ser un eslogan, decía: dile a la iglesia 2 cosas. Primero, este año 2020, este año sí. Ese era el mensaje que en un enero, culto de propósitos para el año, el Señor a mí como pastor me dijo que le dijera a la iglesia: este año sí. Y además de este año sí, me dijo que dijera, y esa es la palabra profética, que en marzo o abril a la iglesia volverían aquellas personas por las que habíamos estado orando durante el año anterior. Un mes después, febrero de 2020, repito, tras 3 años y 4 meses pastoreando esta iglesia, el Señor nos saca de la iglesia. Y un mes tan solo después, marzo de 2020, ¿quién viene? La pandemia. Viene el COVID-19, y con el COVID viene el confinamiento y la prohibición de hacer cultos en nuestras iglesias, en nuestros locales, que no iglesias. Tanto yo, imagínense la situación, después de haber declarado algo que no es normal, que yo no suelo hacer, imagínense qué puedo pensar yo y qué pueden pensar algunas de las personas que escucharon aquella palabra: este año sí. ¿Sí qué? ¿Vale? Y que iban a venir las personas que se habían ido. ¿A dónde? Si están los locales cerrados. Pues tanto yo como algunas personas de la propia iglesia pensarían: ¿y esto cómo puede ser? ¿Es que acaso Dios puede equivocarse? ¿Es que acaso podría haber sido una emoción del pastor? Puede ser.
Pero pronto vino hablando el Señor a mi vida y me recordó que el mensaje no era tan solo un eslogan fácil de recordar, sino que su palabra, escuchen bien, su palabra se cumple siempre, sí o sí. No depende de las circunstancias. Y su mensaje al decir este año sí, no significaba otra cosa que sino en el 2020 iba a ser el año en el que él iba a sacar a su iglesia al desierto. Y iba a coger la vara de medir que tiene él para en ese desierto poder medir y exigir a cada persona de su iglesia, en aquel caso de las primicias, pero pónganos todos y cada uno en nuestro desierto particular, vamos a ir cada uno a nuestro desierto particular. Cuando Dios te lleva al desierto porque quiere sacar de ti lo mejor que tú tienes. Quiere medir lo que durante tanto tiempo dices que eres o dices que tienes. Porque es fácil decir que tengo o decir que soy cuando no estoy en el desierto. Pero es en el desierto donde uno tiene que dar la talla de lo que dice que tiene o de lo que dice que es. Entonces el Señor me dijo, ya fuera de la iglesia, no te preocupes, tú ni has sido una emoción, ni yo me he equivocado, sino que no has entendido y ahora vas a entender que lo que voy a hacer con mi iglesia, en aquel caso para las primicias, pero valga para todos, es que voy a llevarlos al desierto y voy a ver ahora sí cada uno va a dar la talla. En el culto, diariamente, cuando todo va bien, es muy fácil. Amén. Y de esa manera poder llevarnos al siguiente nivel espiritual, porque Dios no te llama para dejarte siempre igual. Dios te llama para ir subiendo, ir pasando por diferentes niveles espiritual con una trayectoria de mejora, una trayectoria de hacerte según el modelo, el diseño que Él tiene de ti. Y eso requiere tiempos y requiere diferentes procesos, ¿vale?, que vas cumpliendo hasta llegar a ese diseño que Él tiene de tu persona. Amén. Y por otra parte, respecto a la gente que decíamos, o que decía, Dios nos dijo que iba a venir en marzo o en abril, pues todos pensamos en su momento, como cualquiera, que era la iglesia local, físico, presencial. Sin embargo, he de decir, para la gloria de Dios, que esas personas empezaron a reunirse a partir de marzo y abril en los medios digitales que el Señor permitió que tuviéramos, como el sello. Y el Señor cumplió su palabra y empezaron a acudir esas personas por las que estábamos orando durante el tiempo pasado, y no solamente vinieron, sino que empezaron a reconciliarse con el Señor y tomaron el servicio a la iglesia, empezando a ser útil, a cantar alabanzas y a comprometerse con la iglesia del Señor. Por lo tanto, Dios no se equivoca. Amén. Y digo yo, en los tiempos que corren ahora también, yo creo, iglesia querida, que es necesario aprovechar este tiempo en el que Dios nos mete, o Dios nos sitúa, o Dios nos pone, cuando nos permite que entremos en ese desierto, en ese momento no tan dulce de nuestra vida, o no tan... Creo que es tiempo para reflexionar que casi siempre se pasa, o casi siempre se presenta el paso de Israel por el desierto como un castigo. Sin embargo, hoy, con esta reflexión y con este mensaje, yo quiero presentarlo como una oportunidad que Dios nos da de mejorar y de desarrollar nuestra fe. Pues vamos a ver. La cuestión no es por qué estoy en el desierto. Esa no es la cuestión, por qué estoy en el desierto, sino para qué Dios permite que pase por el desierto. Esa es la pregunta, que cuando entremos en circunstancias no gratas, cuando estemos en momentos bajos, cuando estemos en el lugar donde no quisiéramos estar, cuando estemos, el calor de la prueba nos apriete y las circunstancias nos sean adversas, tu pregunta no sea por qué.
No, porque eso es un reproche. Eso es de tanto como decir lo que hemos dicho al principio, es que acaso Dios se equivoca, es que acaso Dios se ha olvidado de mí. No, pregunta, ¿para qué? ¿Para qué Dios está permitiendo esto? Esto es una forma de que cuando pasemos esa prueba, eso nos sirva para crecer. Y nos sirva para llevarnos al siguiente nivel, como he dicho anteriormente. Cuando empezamos a vernos con un poco de ventaja sobre las circunstancias, cuando creemos que dominamos la situación, ¿sabéis lo que sucede? Que tendemos a la autosuficiencia. Cuando sentimos que controlamos, esto lo controlo yo, aquí no hay problema. Tendemos a la autosuficiencia, en lugar de darnos cuenta de agradecer a Dios de esa capacidad de control, y decir, esto porque soy yo, esto porque soy un fiera, tengo 2 estrellas Michelin. Que lo de Michelin, lo de las estrellas no, pero de las lorzas Michelin, ibas bien. Cuando las cosas van bien, tendemos a creer que es por nuestra capacidad, que canto bien, que toco bien, que etcétera de cosas, ¿no? Cada uno ponga lo suyo, cada uno tiene sus capacidades, aquí no solamente tiene capacidades el coro, ni los predicadores, que va, todos tenemos capacidades, pues pongan cada uno la suya, pero tú también, cuando las cosas te van bien, tiendes a olvidarte de Dios. No te olvidas de Dios en el sentido de que le niegas, no, pero crees que las cosas salen porque esto me sale bien porque trabajo, por ejemplo, y mi dinero que me lo da, olvidándonos de quién te da a ti el dinero. Por ahí van los tiros. Entonces, sacamos ventaja a cualquier adversidad, tendemos a movernos hacia la autosuficiencia en lugar de hacia una mayor dependencia de Dios. Y Él tiene que recordarnos de vez en cuando, sacándonos al desierto y teniendo carencia de capacidad o teniendo capacidad no tener posibilidades de tener nada para poder ejercerla, porque si tú, Jesús hermano, que eres un fiel al monstruo de las galletas haciendo las cosas que nos lo has demostrado, pero si tú te vienes aquí y no tienes destornillador, ni tienes madera, no tienes material, pues te quedas con tu capacidad, pero no puedes hacer nada. Entonces el Señor a veces nos saca a lugares donde no tenemos herramientas para creernos nosotros que nuestra capacidad es la que nos hace hacer. Entonces es un buen aprendizaje tender, en vez de hacer la autosuficiencia, a la mayor dependencia y ser capaz de agradecer a Dios que en ese momento en el que Él te saca te está recordando todas las veces que has estado y has disfrutado de lo que ahora careces. Déjame decirte que la idea es no llegar a sentirnos satisfechos en nosotros mismos y pensar por nuestra propia fuerza es que lograremos estas cosas, sino mantener viva nuestra fe y saber que dependemos de Dios y Él es Dios en todo momento, en el momento de Canaán y en el momento del desierto también es Dios. Para ver el arco iris, hermano y hermana, antes hemos de haber tenido que soportar la lluvia incesante que moja, que estropea, que enfría, que te da un catarro que otro. Pero si no hay lluvia, tú no vas a poder ver ese arco iris al salir el sol, donde después contemplaremos esa hermosura y recordaremos el pacto eterno que Dios hizo con el hombre, que está escrito en Génesis capítulo 9, versículos de 12 al 17. Podemos decir entonces que las pruebas por las que pasamos todos y todas son la antesala de las bendiciones que vendrán. Amén. Te pregunto, iglesia, ¿quieres tú tu bendición? Amén. Pues debes saber que esas bendiciones vienen tras la prueba. La tierra prometida que el pueblo de Israel conquistó y que será otro tema, viene tras el paso por el desierto, que es precisamente el desierto que capacitó a ese pueblo para después poder valorar lo que había conseguido. Veamos algunas ventajas de pasar por el desierto. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás, hablando
el Señor a su pueblo y dice: te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, dice, para afligirte y probarte. Para afligirte y probarte. Te acordarás de estos 40 años que el Señor tu Dios te ha llevado por el desierto para afligirte y probarte. Voy a dejar la última parte del versículo para luego. Dice: te acordarás. El recuerdo de las experiencias vividas en el desierto ofrece un nuevo motivo para despertar los recuerdos de la bondad de Dios. Es decir, que cuando tú te acuerdas, Noemi, de cuando estabas en el desierto, en ese lugar donde tú te sentías fatal y las cosas, el mundo se te echaba abajo, cuando recuerdes que Dios ahí te sostuvo, eso tu corazón tiene que tender a decir: y ahí el Señor me mantuvo, ahí el Señor estuvo conmigo. O sea, que debe el recordar que tú has estado en el desierto, aumenta la fe, porque te recuerda que cuando estuviste mal, Él estuvo contigo, y eso, cuando lo superes, te ayudará a recobrar y a valorar que tienes a alguien que te cuida en todo momento. Yo creo que en todo momento, a todos, el Señor nos ha guardado, nos ha sostenido, y no solo a nosotros, sino a nuestra familia también. Porque el Señor, la promesa que el Señor alcanza a un cristiano es para nosotros y para toda nuestra casa, no lo olvides. Debemos recordar nuestro paso por el desierto y mantener vivo ese recuerdo para que constituya un motivo permanente y perpetuo de agradecimiento a Dios. Amén. Deuteronomio 6:12 dice: cuídate de no olvidarte de que Jehová te sacó de la tierra de Egipto. O sea, cuídate de no olvidarte que Jehová te sacó de la tierra de Egipto. En otro versículo dice más, dice: y esto se lo contarás a tus hijos, dice, y a los hijos de tus hijos, y a los hijos de los hijos de tus hijos. O sea, que tu responsabilidad, si realmente quieres ir al siguiente nivel espiritual, es que cuando tú has sido bendecido por Dios en el desierto, tienes que recordarlo, tienes que llevarte a ser agradecido a Dios y tienes que contarlo. Que pocas veces pasan por este púlpito, pasamos por este púlpito, sí para hacer obras de teatro, sí para cantar, sí para predicar, pero antes también se pasaba para dar testimonio de lo que Él hacía en nuestras vidas. Y eso también edifica la iglesia. Él nos alerta de cuáles son las obligaciones y estatutos que tenemos que cumplir a partir del momento en que Dios nos saque de Egipto y nos meta en la tierra prometida. Lo otro que decía era: para afligirte, dice primero, te acordarás. Segundo, ¿para qué? Los 40 años, dice, para afligirte y para probarte. Esta aflicción no es un castigo. La aflicción de la que habla no es a modo de castigo. No. Tiene un valor pedagógico o educativo. Es como cuando nosotros queremos enseñar algo a nuestros hijos y para hacerlo, pues les tenemos que o dar un cachete o dar un castigo. Esa es la aflicción que nosotros hacemos sobre nuestros hijos, pero nuestra intención no es hacerles daño, sino enseñarles que adquieran una educación y unos principios que cuando nosotros no estemos, no solamente no estemos en la tierra, sino que no estemos físicamente y estén solos, les protejan. Miren, recuerdo, no sé si se lo he dicho alguna vez, pero me gusta compartirlo siempre que puedo. Mi padre, carnal, cuando yo era muy pequeño, pues me dijo una enseñanza de esas que no se olvida en la vida y que yo luego enseño también a mis hijos. Y me dijo: mira, cuando yo no esté presente y tengas que tomar una decisión, dice, piensa si yo te dejaría hacerlo. Tú, cuando no sabes qué hacer, cuando no sepas qué hacer, pregunta: mi papá me dejaría hacer eso. Si tú te equivocas, tú pensarías que sí te dejo y lo haces,
y yo no te dejaba, pero tú lo haces y te haces daño, pues bueno, pues aprenderás. Pero si lo haces y recibes daño, sabiendo que yo no te dejaba, recibirás el daño de la cosa y luego mi ritmo. Te reñiré por haber hecho algo que tú sabes que yo no te hubiera dejado. Por lo tanto, el Señor en su palabra nos deja cientos y cientos de enseñanzas de lo que tenemos que hacer cuando vengan las cosas. Sin embargo, cuando entramos en el desierto nos ponemos tan nerviosos, nos agobiamos tanto por la situación, pues lo que he dicho, que tendemos a no recordar las cosas del Señor y tratamos de valernos por nosotros mismos, y así vienen pues muchos de los problemas. Pues ahí recordemos las enseñanzas del Señor, y que la aflicción que Dios busca en ese desierto no es nuestro mal, sino es nuestra sacar de nosotros lo mejor de nosotros en el nombre del Señor. Pero también te quiero recordar que en ese paso por el desierto no te va a dejar solo, ni te va a dejar sola, como hizo con el pueblo de Israel, porque al pueblo de Israel, durante el tiempo que estuvo, los 40 años, dice que su ropa no envejeció, su calzado no se estropeó. Dice que les mantenía con el maná del cielo, ¿verdad? Y dice además también que por el día, por la noche ponía una nube de fuego, que les alumbraba y que les protegía de las bestias. O sea que Él te lleva al desierto, pero en ese desierto te mantiene, en ese desierto te provee, y en ese desierto te cuida, porque su fin no es un fin maltratador, sino es un fin pedagógico, para que aprendas y cojas suficiencia para poder ser lo que realmente Dios quiere que seas. Amén. Dice, la última parte del versículo, dice: te acordarás de todo el camino por donde el Señor te ha traído por el desierto durante estos 40 años para afligirte y probarte. Dice, a fin. O sea, que tiene un fin, que cuando te lleva al desierto no es porque sí, como he dicho, para hacerte mal, pero a fin de saber lo que hay en tu corazón. El que quiere saber, necesita saber, bueno, más que él lo necesitas tú. Porque él ya sabe la capacidad que tenemos y a dónde llegamos, pero nosotros no. Y esas pruebas nos demuestran a nosotros mismos pues, que no somos tan fieles. Que necesitamos un poquito más de él y depender de él. Amén. Pues ese es el fin. Y tiene que saber, él tiene que sacar de nosotros y darnos cuenta a nosotros de lo que hay en nuestro corazón. Y él quiere saber cómo está ese corazón y nuestra actitud. Sabemos que el corazón, cuidado, es propenso a seguir sus propios designios. Dice la palabra del Señor en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Es por eso que el Señor a veces pone el límite a las posibilidades y a nosotros para ver si puede contar contigo. Él solamente quiere eso, saber si puede contar contigo. ¿Tú quieres que Dios cuente contigo? Pues acepta también el desierto como parte de la victoria de tu vida cristiana. Ya sabemos, eso lo sabemos, eso lo sabemos, que tenemos libre albedrío. Somos las únicas criaturas que Dios ha hecho que tenemos libre albedrío. Y eso quiere decir que la obediencia a Dios es un asunto de voluntad. O sea, que puedes obedecer o no, que puedes hacer o no, que puedes hacer lo correcto o no. O sea, Él no va a obligarte a hacer las cosas. Tú quieres la bendición, tienes que hacerlo según el conocimiento que Él te ha dado durante el tiempo que no has estado en el desierto, que seguro que si tú te permites entrar en el desierto, porque primero ya te ha provisto de lo necesario para que durante ese tiempo tú recuerdes lo que Él quiere de ti, y eso te sirva para crecer y llevarte a la siguiente dimensión. Por lo tanto, el desierto revela lo que hay en nuestro corazón y nos prepara para las bendiciones que han de venir.
Vamos a recordar algunos hombres, solo por encima, diré 3 o 4, y luego, por supuesto, nuestro Señor Jesús, que han estado en el desierto, en la Biblia, ¿vale? Moisés, Dios lo sacó al desierto para gobernar a su pueblo, y quiera verlo, está en Éxodo 3, del 1 al 10. Y resulta que Moisés, después de pasar por el desierto, fue conocido como el hombre más humilde de la tierra. Elías anduvo por el desierto y luego Dios habló con él, Primera de Reyes, capítulo 19, del 4 al 15, dice, y estando en el desierto deseó morirse, hasta que un ángel del Señor lo alimentó. Y después fue conocido como el profeta de fuego, desafió a 450 profetas de Baal y los venció. David estuvo mucho tiempo en el desierto. Aun habiendo sido ya ungido como rey, tuvo que esconderse por el desierto porque le perseguía el rey antes de tomar su corona. Esto lo encontramos en Primera de Samuel, en Segunda de Samuel, capítulo 23 y Segunda de Samuel, capítulo 5. Pero mientras David estaba en el desierto, Dios proveía para él protección en lo que son conocidas como ciudades de refugio, donde David se le acogía y le protegía y le escondían del rey Saúl que le seguía, que después de estar mucho tiempo exiliado por el desierto, pero después ya sabemos quién fue David, el rey más grande que tuvo Israel. Dios le concedió el privilegio de que el linaje del propio Jesús sea conocido como hijo de David en lugar de hijo de Abraham o hijo de Jacob, que son también ascendientes de Jesús, pero sin embargo en la historia bíblica, en la genealogía de Jesús, se le conoce como hijo de David, porque sabemos que David fue conforme al corazón de Jesús. Y déjame recordarte algo que ya he dicho al principio, y es que los mejores salmos de David, esto es una frase que no es mía, pero me gustó y la repito, los mejores salmos de David salieron de sus peores momentos. En los momentos en los que peor estaba David, escribió los más preciosos salmos que hoy todavía bendicen nuestras vidas. Y por último, Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio, pasó por el desierto, Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Y después comenzó un ministerio que aún dura después de 2000 años, redimiéndonos de la muerte con el acto más grande que jamás haya sido conocido. Muchos, si no todos, vamos a tener que pasar por la prueba del desierto para que Dios pueda sacar lo mejor de nosotros, pero atención, una buena noticia, para usarlo a nuestro favor. Cuando hablamos del maná, hablamos del alimento espiritual. ¿Y sabes cuál es el alimento espiritual para nosotros en este tiempo? La palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, declara que la palabra de Dios es como, o la palabra de Dios para el creyente, es como esa leche para el niño en sus primeros tiempos. El alma no puede vivir, tu alma, eso que cada día te hace sentir o te hace estar, eso no puede vivir sin la comunión diaria y sin la palabra de Dios. Sea que sea escuchándola aquí, pues como sea, pero necesitas la dosis de la palabra para que tú puedas tener la contraseña, vamos a decir, para que puedas conectar con la parte espiritual y puedas recibir lo que tiene de Dios para ti en ese desierto y puedas soportar esa prueba que te ayude a crecer. Hay una serie de bendiciones que tendemos a no ver, ¿vale? Hay una serie de bendiciones, Ramón, que tendemos a no ver. ¿De qué estás hablando, Óscar? Pues que solamente hemos hablado de que la ropa del pueblo de Israel no se gastó. Dice Deuteronomio 8:4, tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. No lo veían, ellos no se daban cuenta, solamente recordaban el potaje de Egipto, no veían el maná, sino recordaban el potaje de Egipto. Y nosotros tendemos a ver bendiciones que no vemos. Es decir, solamente nos acordamos cuando Él nos saca de alguna, pero cuando el coche no se rompe, no vemos que es Dios. Cuando conseguimos ganar algo para poder comer, no vemos que es Dios. Solamente vemos cuando nos da algo más.
Y ¿saben qué hacen? Eso saben lo que hacen, que nos perdamos las bendiciones que yo las he llamado bendiciones silenciosas. No lo que Dios te saca, sino donde no permite que te metas. Esas bendiciones, hermano y hermana, que van a estar contigo también en tu desierto, son bendiciones que aunque tu mente y tu cuerpo tienda a no ver, tú tienes que tender a abrir los ojos de la fe espirituales para ver que Dios está contigo siempre, siempre, en lo bueno, en lo malo, en el desierto, en Canaán, en tu casa, en la casa del hermano, aquí, allí, en el otro lado, en todos los sitios. No solamente veas aquello que sea evidente, que eso no hace falta ser visto. También abre tus ojos espirituales para ver esas bendiciones silenciosas que son las que a ti te van a hacer ver que Dios es un Dios personal, intransferible y que está contigo en todo momento. Amén. Voy a concluir ya, saltar un par de puntos, creo que he sido ya. La conclusión es que el propósito de Dios de llevar a su pueblo al desierto, y a ti también, cuando te toque, y a mí también, no es dejarnos postrados en el desierto. Ya que antes de llevarle al desierto ya les dio una promesa. Fíjense, Éxodo 3:17. Y he dicho, os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra de Canaán, a una tierra que emana leche y miel, una tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. El desierto no está en este versículo. Te sacaré de Egipto y te llevaré a Canaán con todas estas promesas, pero el desierto no está en este versículo, pero forma parte. No hay Canaán si no hay desierto, pero la promesa de Dios está en vigor durante el desierto para llevarte a Canaán. Pero Él te presenta las nuevas bendiciones, las nuevas glorias y a dónde te quiere llevar para que tú veas que tu desierto no es nada en comparación de lo que tiene guardado para ti cuando pases por ese desierto, y que además durante ese desierto está contigo en el nombre del Señor. Por lo tanto, el propósito de Dios de llevar a su pueblo al desierto fue forjar un pueblo fuerte y líderes grandes, enseñarnos a depender de Él, desarrollar nuestra fe y valorar lo poco como si fuera mucho, y prepararnos para recibir y valorar las bendiciones silenciosas y venideras. ¿Quieres recibir tu promesa? Te dejo con esta frase: agradece a Dios tu desierto y podrás disfrutar Canaán. Un aplauso para el Señor.